Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo. Originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter, @Factor 4. Facebook, Factor 4. Teléfono en cabina, 482-0325. Del interior de la República Mexicana, 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio. Un concepto de Factor 4 SADCB. Factor 4. Muy buenas tardes, estimado auditorio. Como siempre es un gusto saludarlos. Un servidor, Francisco Javier Salgado, les recuerda que este es espacio de todos ustedes y que se transmite por Factor 4, tus derechos. Espero que estén pasando un año estupendo, que estén iniciando un año estupendo, con muchas bendiciones, con muchas ganas y por supuesto les deseo que en este año que estamos viviendo, sus familias, sus corazones, sus vidas estén llenas de bendiciones y mis mejores deseos de parte de todo el equipo de Factor 4. Estimado auditorio, fíjense que justamente iniciando el año, un servidor en el despacho ha recibido a diferentes personas que están interesadas en que les asesoremos para que obtengan una pensión, sobre todo elementos de seguridad pública. Y justamente es en este espacio en donde el día de hoy me voy a permitir platicarles un poquito sobre el régimen de seguridad social de los elementos policiales a nivel general y concretamente aquí en el estado de Morelos. Fíjense, estimado auditorio, que los elementos de seguridad pública en el estado de Morelos y en general en el país están sujetos a un régimen excepcional. Las relaciones que tienen ellos con el Estado son regidas por el apartado B, fracción 13ª del artículo 123 constitucional, el cual establece justamente, reitero, este régimen de excepción. Es decir, que estos policías no cuentan con la protección constitucional. Los elementos policiales no cuentan con la protección constitucional de la que gozan cualquier otro trabajador que, aunque trabaja para el Estado, que son los que se rigen por el apartado B, o los que trabajen para el sector público, que se rigen por el apartado A, tienen. Entonces nos encontramos en un régimen de excepción en donde la Constitución no protege como tal a los elementos de seguridad pública, sino más bien les restringe los derechos. Ese referido artículo 123, apartado B, fracción 13ª, establece tres cosas básicas: que los elementos de seguridad pública, los de las Fuerzas Armadas, los ministerios públicos y los miembros del servicio exterior se van a regir por sus propias normas, es decir, que en lo particular, dependiendo a la dependencia a la que pertenezcan o a la que presten sus servicios, se regirán por las normas que sean establecidas para cada caso particular. Es decir, que todos los derechos que contiene el artículo 123 en general no aplica para ellos de manera directa. 2, que en el caso de que sean rescindidos, estos nada más tienen derecho a que se les pague la indemnización, una indemnización consistente en 3 meses de salario, la muy famosa indemnización constitucional, pero tienen la limitante de que no pueden ser reintegrados a su servicio, al ejercicio de su servicio. Si son sujetos a un despido injustificado que sea debidamente acreditado, estos no pueden seguir desempeñando las funciones policiales, aún y aunque se haya acreditado ante los tribunales correspondientes, ya sea ante los tribunales locales de justicia administrativa o el federal de justicia administrativa, no podrán volver a ejercer el encargo de elementos policiales. Y 3, establece ese artículo 123 y esa fracción que las leyes de cada estado y las particulares de las diferentes instituciones de las que les hablé en un inicio establecerán un régimen e instituciones que complementen su seguridad social, como es el seguro social y todas las demás prestaciones que puedan derivarse del ejercicio de esta función. Se dice que los elementos policiales y los ministerios públicos, los peritos, los militares, los miembros de las Fuerzas Armadas y del Servicio Exterior
no tienen una relación laboral para con el Estado, sino más bien es una relación de carácter administrativo. Bueno, este tema del régimen de seguridad social de estas personas, de estos supuestos, es muy amplio, pero hoy me voy a permitir hablarles un poquito en relación a las pensiones que pueden obtener siendo justamente, en el caso concreto, elementos de seguridad pública, o en el caso del Estado de Morelos, elementos de seguridad pública, ya sean municipales o estatales, que sean custodios que pertenecen al Estado y que presten sus servicios en algún centro de readaptación social, los ministerios públicos, los peritos pertenecientes a la Fiscalía y los militares y los miembros de las Fuerzas Armadas. En algún otro momento hablaremos de ellos porque se rigen por leyes y principios diferentes. Entonces, hablemos de esto. Para comenzar, me gustaría que dividiéramos a los elementos que pertenecen a los cuerpos de seguridad pública en dos. Los que son municipales, que pueden ser elementos de la policía preventiva, y los que pertenecen a las direcciones de tránsito. Esos son los elementos policiales que se desempeñan en el ámbito municipal. Los otros son los elementos estatales de la policía preventiva estatal, los que pertenecen al famoso mando coordinado también, y que desde el mando estatal los envían a diversos municipios, pero son delegados a los diferentes municipios, pero dependen directamente del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, y los que prestan sus servicios como custodios en los centros de readaptación. Por otra parte, tenemos los elementos que prestan sus servicios para la Fiscalía, como elementos investigadores, los peritos que forman parte de esta misma Fiscalía y los ministerios públicos. Son tres grandes vertientes a nivel estatal, que el procedimiento para obtener una pensión es totalmente diferente y conocen autoridades diferentes. Para comenzar, quiero decirles que aparte del artículo 123, apartado B, fracción 13ª, existen leyes estatales, como ya se lo referí, que son las leyes especiales que rigen los sistemas de seguridad social de estos elementos de los cuerpos de seguridad pública. En primer lugar, tenemos que estos elementos se rigen por tanto sus funciones como los derechos, por la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, que en el artículo 105 establece que estos elementos justamente gozarán por lo menos de los mismos derechos, así establece la ley, que tienen los trabajadores al servicio del Estado, lo que nos remite a que estos elementos en ejercicio y en retiro gozan de los derechos que establece entonces la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, porque esta ley es la que determina los derechos, las prestaciones y el sistema de seguridad social de la que gozan todas las demás personas que prestan sus servicios para un órgano del Estado o para los municipios. Después, ya en particular, en lo que se refiere a los elementos de seguridad pública, que las dos leyes que les acabo de referir con anterioridad no quiere decir que no se apliquen, sí se aplican de manera supletoria a esta ley que les voy a referir, que se denomina Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Sistema Estatal de Seguridad Pública, es un poco amplio el nombre. Esa es la ley que rige las prestaciones de la que gozan todos los elementos de seguridad pública y los que pertenecen a la Fiscalía Estatal. Entonces, esta ley es la que observa justamente el tipo de pensión. Primero, el Sistema Complementario de Seguridad Social, que establece el párrafo tercero del artículo 123, apartado B, fracción 13ª. Esta es la ley que establece el Sistema Complementario de Seguridad Social. Es muy amplio, son muchos los derechos que establece esta ley, pero yo me quiero concretizar en este momento a hablar de las pensiones que puede obtener un elemento de seguridad pública o municipal, ya sea municipal, estatal, o los que pertenecen o las personas que prestan sus servicios para la Fiscalía General del Estado.
Bueno, en primer lugar tenemos que de esta ley se desprende que existen 4 tipos de pensiones. La primera es la pensión por jubilación. En este caso, la pensión por jubilación se puede conceder, hay una diferencia marcada en esta ley entre hombres y mujeres. Las mujeres se pueden pensionar cumpliendo 18 años de servicio y los hombres a partir de los 20 años de servicio. En el caso de la pensión por jubilación no tiene que ver la edad que tenga el elemento policial, sino más bien los años de servicio. A partir de los 18 años y de los 20 años, por año van aumentando un 5% de la cantidad que pueden, de la cantidad total a la que va a ascender el monto de su pensión. En el caso de las mujeres, a partir de los 18 años de servicio, pueden obtener una pensión a razón del 50% del salario que estén percibiendo como elementos policiales activos. En el caso de los hombres, a partir de los 20 años de servicio, empiezan o tienen derecho a percibir una pensión a razón del 50% del salario. Y así año con año va aumentando un 5%, de tal suerte que, por ejemplo, las mujeres a los 19 años ya se les aumenta o pueden obtener una pensión a razón del 55%, a los 20 años del 60%, a los 21 del 65%, y así va incrementándose por año un 5%. Y en el caso de los hombres igual, nada más que en el caso de los hombres se les exige que cumplan o que acrediten haber prestado 2 años más, es decir, 20 años de servicio activo, para que puedan ser merecedores de esta pensión. Vamos con la segunda pensión, que es la pensión por cesantía en edad avanzada. La pensión por cesantía en edad avanzada pueden reclamarla todos los elementos policiales y todas las personas que hace un momento les referí, a partir o acreditando 10 años de servicio y que tengan 55 años como mínimo de edad. A partir de esa edad se pueden pensionar a razón del cumpliendo 55 años de edad y teniendo 10 años de servicio, pueden obtener una pensión por el 50% del monto del salario que estén percibiendo como elementos en activo. Ya a partir de ahí es dependiendo, igual se va aumentando cada año un 5% de la pensión hasta a completar un 75%, que es el monto máximo que se puede obtener como pensión por cesantía en edad avanzada. 75% del monto total del salario que estén percibiendo como elementos en activo. Después vamos con la pensión por invalidez. La pensión por invalidez, para ser acreedores a la pensión por invalidez, primero se debe de acreditar justamente la incapacidad, ya sea total o parcial, ya sea permanente o temporal. Pero estos deben de ser, dice la ley, que deben de ser determinadas por las instituciones de seguridad social, concretamente, que son el IMSS, o el ISSSTE. Los elementos policiales que nos estén viendo, sobre todo los municipales, se podrán dar cuenta que en la mayoría de los municipios, salvo Cuernavaca, me parece que salvo Cuernavaca, no cuentan con afiliación a ninguna de estas dos instituciones. Lo que quiere decir que se les va a complicar en el momento de poder solicitar una pensión por invalidez, cumplir con los requisitos que establece la ley. En este caso, yo les recomiendo, porque así lo hemos hecho en diferentes procedimientos, que se acuda ante un hospital, una clínica, un nosocomio del sector público, un hospital general, el José G. Parres, el Meana San Román, el Hospital General de Cuautla, que pertenece a los servicios de salud, para que ahí les emitan un dictamen, que están obligados por ley, un dictamen, un certificado médico, en donde hagan constar pues la incapacidad. En este caso, en el caso de la pensión por invalidez,
el monto de la pensión se va a calcular dependiendo el grado de incapacidad que determinen las instituciones públicas de salud, IMSS, ISSSTE o Servicios de Salud Morelos, o en el caso de que la incapacidad devenga de una circunstancia ajena al servicio que presta el elemento policial, la pensión será hasta un máximo del 60% del monto del salario que perciben o percibieron en su caso como elementos policiales en activo. Finalmente vamos con la pensión por viudez, orfandad o ascendencia. Esta se da mucho, o se ha dado mucho en los últimos casos. Los elementos policiales, hay muchos elementos policiales que han fallecido en el ejercicio de sus funciones desafortunadamente, y que también desafortunadamente debo comentar que las instituciones para las cuales laboran, ya sea los municipios o el estado, no los protegen de manera real, de manera efectiva, están totalmente expuestos y desprotegidos, no solamente por las instituciones, sino por la misma ley, porque el procedimiento realmente es muy tortuoso. Les comento, para comenzar, esta pensión por viudez, por orfandad o por ascendencia, ¿quiénes son merecedores? Bueno, una vez que el elemento policial desafortunadamente haya fallecido, en primer término es la esposa. En segundo lugar es la concubina. En tercer lugar ya serían los hijos. Y en cuarto lugar serían las personas, los ascendientes que dependan directamente del policía que haya fallecido, en este caso que serían sus padres. Pero para que los padres puedan disfrutar de esa pensión por ascendencia, deben de acreditar judicialmente haber dependido del elemento policial por lo menos 5 años anteriores a la fecha de fallecimiento. Eso es debatible, eso se puede impugnar porque lo hemos impugnado, el artículo que establece esa exigencia, y afortunadamente se ha declarado en los asuntos particulares que hemos llevado, se ha declarado inconstitucional. Pero bueno, aquí los elementos policiales deben de tener mucho cuidado en el caso de esto. ¿Por qué? Porque en serio que el Tribunal de Justicia Administrativa está lleno de asuntos en donde tienen esposa, el elemento policial ya falleció, tiene o tenía esposa, que de acuerdo a la ley, pues es la primera en la lista de prelación de derechos que tiene derecho a recibir la pensión por viudez. Sin embargo, se han presentado o se pueden presentar y se han presentado casos, y esto sucede de manera recurrente, en donde tenían una relación con una persona totalmente externa y aún estando casados, se les otorga a esas personas de manera equitativa la pensión por dependencia. Esto quiere decir que esa pensión se va a dividir entre la esposa, entre los hijos, si es que los hay, y entre la persona con la que tenía la relación sentimental. Y esto se acredita de manera judicial, y en realidad es muy fácil acreditar la dependencia económica y que una persona tuvo una relación con el elemento policial en vida. Entonces, por ahí la recomendación de que tengan mucho cuidado con esas situaciones, porque al final de cuentas, en estos casos, no deviene de una determinación de la ley, sino deviene de análisis y determinaciones jurisprudenciales, es decir, de determinaciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación como jurisprudencia, en donde dice, sí, la amante, en pocas palabras, en términos generales, sí tiene derecho a recibir la pensión por dependencia económica, que no se le puede denominar por viudez, pero al final de cuentas dependía económicamente del finado elemento policial. Y bueno, generalmente los que sufren o desde mi perspectiva tienen un deterioro, un detrimento en sus derechos, pues son los infantes, los menores o los incapaces que dependen y que en verdad necesitan de ese elemento policial. Entonces, lo digo de manera muy seria, y no tan seria, dice por ahí la canción. Los elementos policiales deben de tener mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas dejan desprotegidos
a los hijos, porque les toca una menor cantidad de pensión, porque no es que lo que hayan percibido se los vayan a repartir entre la esposa, los hijos y la amante, no, la pensión se divide de manera equitativa entre los tres, entre las tres clases de personas o rango de personas desde el punto de vista familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, bueno, ya hablamos en términos generales de cuáles son las pensiones a las que pueden acceder los elementos policiales y demás personas que trabajan para el Estado realizando esas funciones. ¿Cuál es el procedimiento para obtener? La verdad es que el procedimiento, la ley lo establece como sencillo, pero el procedimiento y todo lo que hay que realizar y hay que hacer para obtenerla no es tan fácil, porque generalmente los ayuntamientos, y estoy hablando de todos los ayuntamientos, los funcionarios públicos sin un gramo de ética, sin compromiso social, les niegan en una primera instancia el derecho que tienen a ser acreedores a la pensión correspondiente, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, vamos a presentar en el caso de la pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada o por invalidez, tenemos que presentar una solicitud de otorgamiento de pensión correspondiente, ya sea ante el ayuntamiento municipal del cual dependamos, ante la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno del Estado en el caso de los elementos estatales, o ante el Congreso en el caso de los elementos que pertenecen a la Fiscalía y a los peritos, ¿sí? Ante el ayuntamiento, ante el Gobierno del Estado o ante el Congreso en el caso de los miembros de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque fíjese que a partir del año 2008 los ayuntamientos del Estado promovieron controversias constitucionales para invalidar en aquel entonces los artículos de la Ley del Servicio Civil que regulaban las funciones o que otorgaban como facultad al Congreso del Estado emitirse en relación a las solicitudes de pensión. Los ayuntamientos dijeron, a ver, tú Congreso del Estado no puedes decirme qué es lo que voy a hacer con mi dinero. A mí que me hagan la solicitud y yo mismo voy a determinar si es procedente o no es procedente y yo mismo se la voy a pagar. ¿Qué es lo que generó esta situación? Pues que para comenzar, cuando hacemos la solicitud de otorgamiento de pensión ante los municipios, principalmente ante los municipios del Estado, no nos las van a otorgar, nos las van a negar, lo que significa que tenemos que recurrir en todos los casos ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que ahí, vía jurisdiccional, les obligue a las autoridades municipales a emitir el acuerdo de pensión y a pagarnos la pensión correspondiente. Entonces, tenemos que estar muy atentos en eso, vigilar que los ayuntamientos cumplan con sus verdaderas funciones y que respeten esos sistemas complementarios de seguridad social que están justamente pensados y estipulados pues para los elementos que prestan sus servicios como elementos de seguridad, que finalmente son de los funcionarios públicos más vulnerables en todo el sistema legal mexicano. Bueno, finalmente hablaremos de la pensión por viudez, orfandad o ascendencia. Esta pensión se maneja un poquito diferente. Igual tenemos que hacer la solicitud ante el ayuntamiento correspondiente o ante el gobierno del Estado de Morelos para el otorgamiento, y una vez que pase el plazo y no nos la concedan, tenemos que recurrir ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Al respecto, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos establece un procedimiento especial, que se llama procedimiento especial para el otorgamiento de pensión en el caso de fallecimiento de los elementos de seguridad pública, que lo establecen los artículos, si no me equivoco, del 93 al 97. Es poquito, pero en ese caso, ¿qué se hace? Una vez que se presenta la demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que debe de reunir los requisitos generales
de forma que establece para cualquier tipo de demanda que se presente ante ese órgano jurisdiccional, el Tribunal de Justicia Administrativa, a través de la sala correspondiente a la que le haya tocado radicar la demanda, tiene que hacer, dice la ley, dentro de los 24 horas siguientes. No es cierto, no la hacen dentro de los 24 horas siguientes, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente. La hace cuando la carga de trabajo se los permite, pero bueno, al final de cuentas la hace. Un funcionario del Tribunal de Justicia Administrativa, concretamente el actuario, se constituye en las oficinas en donde prestaba sus servicios el elemento policial y hace una investigación, fija un extracto del acuerdo de admisión de demanda ahí en el lugar en donde prestaba sus servicios, y en algunas ocasiones cuando la residencia del elemento policial era menor de 6 meses en el municipio o en el estado, fija también una clase de una especie de edictos, una especie de avisos en el domicilio, para que dentro de los 30 días siguientes cualquier persona que se sienta con los derechos de sucesión se presente ante el Tribunal de Justicia Administrativa a deducir sus derechos. Desafortunadamente los procedimientos en todos los casos no son simples, porque nos encontramos con la pared de que las autoridades no quieren dar ni un solo peso. Nos encontramos, hemos sido testigos de momentos muy difíciles que han vivido los deudos de elementos policiales que fallecen en el ejercicio de sus funciones, y que los ayuntamientos o el gobierno del estado no les da ni siquiera para los gastos funerarios, a los cuales están obligados de conformidad con la ley. Tienen la obligación de concederles 12 meses de salario, un año de salario, por concepto de gastos funerales, independientemente de los seguros a los que tienen derecho los deudos, que son que van de los 100 meses, 200 meses y 300 meses de salario mínimo general vigente. Los 100 meses es cuando el elemento policial fallece por muerte natural. Los 200 meses estoy hablando, es cuando el elemento policial fallece como por accidente de trabajo, y los 300 meses es cuando fallece o pierde la vida con motivo del desempeño directo de la función policial, es decir, los que mueren en cumplimiento de su deber. Este tema, estimado auditorio, es muy amplio. Yo les invito a todos los elementos policiales que busquen a un abogado de su confianza que les pueda asesorar en estos temas, para que todos los elementos policiales, ahorita que comienza el año, pues vayan y comparezcan ante los ayuntamientos a preguntar: oye, ¿tengo seguro de vida? ¿Quiénes son el que tengo registrado como beneficiario? Que les aumenten su salario de conformidad con el aumento al salario mínimo, y sus haberes, que les proporcionen becas para sus hijos, despensa familiar mensual, ayuda para el transporte y toda una plétora de derechos que la ley establece en su favor, que si bien es cierto no devienen de la Constitución, bueno, en las leyes secundarias está establecido y tienen derecho. Sobre todo que exijan que sean inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el ISSSTE, para que les proporcionen los servicios. Esas dependencias municipales, de las direcciones de salud, pues no son capaces de dar un diagnóstico y una atención suficiente en el caso de que ustedes requieran, por ejemplo, ser atendidos con una especialidad o por un accidente de trabajo. Entonces, les invito a reclamar sus derechos. Soy Francisco Javier Salgado Guzmán, estoy a sus órdenes. El despacho Salgado Guzmán y Asociados está a sus órdenes. Nuestro teléfono es 777-408-3901 y damos asesorías totalmente gratuitas para los elementos de seguridad pública. Estamos a sus órdenes. Estimado auditorio, recuerden que este espacio de todos ustedes, recuerden que nos vemos todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes en punto de la 1 de la tarde, aquí en Tus Derechos. Muchísimas gracias. Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos.
Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.